Todos hemos oído hablar de los suníes y los chiíes, también llamados sunitas o chiitas, o también llamados sunís y chiís. Dos grupos religiosos musulmanes antagónicos. Pero ¿por qué se odian tanto? ¿Por qué mantienen tantas luchas en países como Bahrein, como Yemen, como Siria, el eterno enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí? ¿Cuál es la historia? ¿En qué se basa esa separación siendo los dos musulmanes? ¿En qué se diferencia su credo? ¿En qué se diferencian las prácticas religiosas que realizan? Pues ese es el asunto que trataremos hoy. Las diferencias históricas y presentes entre sunís y chiís. Los musulmanes constituyen hoy en día el segundo grupo religioso más numeroso después de los cristianos. Me refiero a grupo religioso porque dentro de cada grupo que practica una religión existen muchas subdivisiones y muchas diferencias entre ellos. Así, por ejemplo, los cristianos pues estamos separados, yo soy agnóstico, aunque he recibido una educación cristiana, por supuesto, pero los cristianos se subdividen en muchos tipos de subdivisiones. Por ejemplo, tenemos los maronitas, tenemos los protestantes, evangelistas, baptistas, católicos, coptos, armenios, en fin, tenemos infinidad de grupos. Hay centenares de diferentes grupos, testigos de Jehová, Amish, tenemos centenares de diferentes tipos de cristianos. Y en el mundo musulmán pues pasa exactamente igual. Pero hay dos grandes grupos que son muy antagónicos entre ellos, los chiíes y los sunís. Es difícil hoy en día ver luchas entre baptistas y evangelistas, o entre ortodoxos y católicos, o entre coptos y armenios, pero es muy frecuente, desgraciadamente, luchas en diferentes países entre chiíes y sunís. ¿Por qué? Bueno, pues los musulmanes, los islamistas, son muy fundamentalistas. Ellos difícilmente aceptan otro credo diferente al que ellos practican y además pues atacan con mucha virulencia a otros grupos religiosos, incluidos otros islamistas que difieren en algo en lo que ellos practican. Entonces es el caso de las luchas entre chiíes y sunís. Tal vez los musulmanes, los árabes en general, deberían de tomar menos té y más manzanilla o más tila, que parece que calma un poco los ánimos, pero en fin, desgraciadamente, pues no es muy extraño ver hoy en día pues elementos terroristas que atacan al nombre de Alá es grande, con lo cual no creo que al concepto que tenemos de Dios y de Alá pues le guste mucho que se mate en su nombre, pero en fin, eso existe lamentablemente hoy en día. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué se separan? ¿Por qué esa división entre sunís y chiíes? Mahoma sabemos que es el gran profeta que recibe a través del arcángel San Gabriel la revelación divina y las últimas enseñanzas basadas en el libro sagrado islámico que es el Corán. Y a la muerte de Mahoma en el año 632 de nuestra era, pues hay un gran problema, una gran lucha por ver quién es el sucesor, quién será el nuevo califa. Y no era una cosa baladí, porque para los musulmanes el califa tiene el poder religioso, es el guía, el líder de su iglesia, es asimismo el que tiene el poder político y el que tiene el poder militar, o sea que es algo realmente muy importante.
Y hubo un gran enfrentamiento entre las tribus de la Meca, el lugar sagrado para los islamistas, que decían que el sucesor de Mahoma tenía que ser algún miembro de la familia Quraysh, una familia distinguida, y que sería elegido entre ellos, siguiendo pues otro libro sagrado que es la Sunna, que es donde se contiene la tradición, la conducta que deben de seguir los buenos musulmanes, y de ahí de Sunna viene el nombre de sunís o suníes o sunitas, es lo mismo. Por otra parte, los familiares de la tribu de Mahoma, de la Meca, de Medina, pues decían que tenía que haber una sucesión dinástica, tenía que haber un parentesco dentro de la familia de Mahoma, tenían que ser los sucesivos califas que se fueran nombrando. En fin, ese tema, esa lucha, se calmó con el nombramiento del primer califa después de Mahoma, que fue Abu Bakr. Abu Bakr era suegro de Mahoma, con lo cual cumplía el ser de un elemento importante de la Meca y al mismo tiempo pues tenía parentesco porque era suegro, era uno de los suegros, porque Mahoma tuvo varias esposas, y fue el primer califa, Abu Bakr. A su muerte fue elegido el segundo califa, Omar, y a la muerte de Omar, el tercer califa, Uthman. Este hombre fue envenenado. Y un primo de Uthman, llamado Muawiyah, que era el gobernador en Damasco, en Siria, de la familia Omeya, que nos suena mucho en España, porque los Omeyas fueron los que entraron e hicieron el emirato y posteriormente califato de Córdoba en España. Pues un miembro de esta familia Omeya, Muawiyah, acusó a Ali, que fue nombrado califa después de Uthman, y Ali era ya primo y yerno de Mahoma, y acusó Muawiyah a Ali de que había asesinado al califa anterior, Uthman. Entonces estalla entre ellos lo que los musulmanes llaman la fitna, que es la lucha entre musulmanes, la primera fitna. Muawiyah es nombrado califa, y a la muerte, y en esa guerra entre sus seguidores de Muawiyah y seguidores de Ali, pues se someten a un arbitraje, pero hay otra facción que son los jarijíes, que en principio apoyaban a Ali, que lo traicionan y lo matan. Entonces, muerto Ali, es cuando se proclama califa Muawiyah. Pero la cosa no acaba ahí, porque el hijo de Muawiyah, llamado Yazid, y el hijo de Ali, llamado Hussein, vuelven a luchar para ver quién es el que tiene el derecho de ser el califa. Y estalla la segunda fitna, la segunda batalla entre los musulmanes. Hay una batalla muy importante en Kerbala, que está actualmente en lo que denominamos Irak, y en el 680 Hussein, el hijo de Ali, es muerto. Y ese día de la muerte de Hussein es fundamental para los chiíes, porque conmemoran con dolor ese día, hacen lo que ellos llaman la Ashura. Es impresionante cuando se visita una ciudad de practicantes chiíes. Entonces, el día de la Ashura van en procesión, normalmente apagan las luces por la noche y se oyen los golpes desde lejos. Usan látigos para golpearse la espalda y todos al mismo ritmo de un imán que va en la cabeza, pues todos se van golpeando, otros se golpean el pecho fuertemente, lo llevan a torso desnudo con grandes cardenales,
Este látigo que tengo aquí es un látigo para niños. Los niños usan este látigo y se hacen realmente daño. Los mayores usan látigos mayores y se van golpeando la espalda en una cosa que es realmente impresionante de ver. Pues bien, los chiíes conmemoran anualmente el día de la Ashura, la muerte de Hussein, y hacen una peregrinación también a Kerbala, que es la ciudad donde fue muerto Hussein. Esa es la historia y desde entonces existe esa gran rivalidad entre sunís y chiíes. Los sunís, pues, son la gran mayoría. Hay diferentes subclases de sunís. Los sunís también están divididos. Hay wahabitas, por ejemplo, en Arabia Saudí. Hay salafitas o salafismo. Salaf significa el ancestro, el que quiere volver a los orígenes del islamismo, y ha dado lugar a muchos grupos terroristas salafistas que quieren volver al esplendor de los primeros días del Islam. Y al mismo tiempo los chiíes también tienen muchas divisiones. Pues se habla, por ejemplo, de los alawitas, que ahora están siendo masacrados en Siria. Hablaremos de eso otro día. Se habla de los alevíes, en fin, hay diferentes grupos. Pero hay un enfrentamiento global general entre sunís y chiíes. Los sunís es el gran grupo, como estaba diciendo, el 83% de los islamistas, mientras los chiíes son el 13% de los islamistas. Hay otro 4 o 5% que son otras ramas diferentes que no se consideran ni sunís ni chiíes, como son los jarilíes, como son los ibadíes, que están en Omán fundamentalmente, o como son los drusos. Muchos de ellos viven en Israel y en Siria y en el Líbano. Pues bien, esta lucha pues sigue entre chiíes y sunís, sigue hoy en día. Hay una grandísima rivalidad entre el país, más sagrado para los sunís, que es Arabia Saudí, porque tiene la ciudad de la Meca, donde peregrinan todos, y entre Irán, que es el país donde existe mayor número de chiíes. Pero existen también confrontamientos en el Líbano, donde hay sunís y chiíes, en Bahrein, en Yemen. En fin, sigue suponiendo a lo largo de la historia y aún hoy en día un gran conflicto entre chiíes y sunís. Pero ¿en qué se diferencian en credo, en doctrina, en prácticas religiosas? ¿Cuáles son las diferencias? Pues realmente no son muchas. Aquí, como en todas las divisiones religiosas, el gran asunto es el poder. O mandas tú o mando yo. Porque en cuanto a creencias son muy parecidas. Tanto chiíes como sunís siguen los 5 pilares del Corán. El primero es proclamar la fe, que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. El segundo pilar es las 5 oraciones al día. Después hablaremos un poquito de eso. El tercer pilar es el zakat, que es dar la limosna, la caridad. Todo el que tenga dinero debe de dar un porcentaje de su dinero para los más desfavorecidos, para los pobres. El segundo es el ayuno, que se practica durante el Ramadán. Y el quinto es la peregrinación a la ciudad santa de la Meca. Tanto chiíes como sunís practican estos 5 pilares fundamentales del Corán. Hay levísimas diferencias. Por ejemplo, además de ir a la Meca, pues los chiíes también, como ya he dicho, peregrinan a Kerbala, donde mataron a Hussein, el hijo de Ali. Hay otras pequeñas diferencias en las oraciones, en las 5 oraciones de cada día, pues los chiíes suelen juntar los horarios si son más próximas y las pueden hacer casi una a continuación de otra. Pero los sunís, que son la inmensa mayoría de los musulmanes, pues tienen unos horarios muy rígidos para hacer las 5 oraciones, horarios que fijan las autoridades islámicas
en cada lugar, horarios que varían cada día y en cada ciudad, porque tienen que ver con el sol. Por ejemplo, antiguamente el muezín llamaba desde cada mezquita a la oración, subido en la torre, después más modernamente usando altavoces. En Unión de Emiratos Árabes tienen la originalidad de que por vía satélite sincronizan todas las llamadas de todas las mezquitas del país y la misma llamada desde la mezquita principal de Unión de Emiratos Árabes se produce la misma llamada vía satélite en todas las mezquitas del país. Y hoy en día en los teléfonos pues tienen unos programas donde les va diciendo cada día y en cada ciudad cuál es el horario del rezo. ¿Qué ocurre en lugares, por ejemplo, de latitud muy al norte o muy al sur? Por ejemplo, en el norte de Suecia o de Noruega, donde sabemos que hay 6 meses donde no se pone el sol y 6 meses de noche donde no aparece el sol. ¿Cómo se regula el horario? Pues tienen que tomar por afinidad cualquier otra ciudad y se siguen por el horario de esa ciudad donde sí el sol tiene el ciclo diario, que es el más común en todo el planeta. Vamos a ver, por ejemplo, en Madrid, hoy, cuáles son los horarios de los 5 rezos. Hoy, 18 de marzo de 2025, pues se determinó por las autoridades islámicas que el primer rezo, el del amanecer, con las primeras luces, se produce a las 6:06 de la mañana. El rezo del mediodía, cuando el sol está en la vertical y no proyecta sombra en los objetos, se produce a las 13:23. Son horas locales, por eso no coincide con la hora solar. El rezo de la tarde, que es cuando un objeto proyecta una sombra que es la mitad de la altura del objeto, o sea, el sol está a 45 grados, ese rezo de la tarde, hoy en Madrid, es a las 16:47. El rezo del atardecer, cuando empieza ya la puesta de sol, en Madrid hoy es a las 19:29. Y el último rezo de la noche, cuando ya se queda en total oscuridad, pues es a las 20:40. Entonces, claro, imaginaros, tenéis que ir a la mezquita a rezar. Los hombres tienen esta obligación, las mujeres no. Imaginaros que tenéis que ir a rezar a la mezquita a las 6 de la mañana, a la 1 del mediodía, a las 16 horas, a las 17 horas y a las 20 horas. Es algo realmente gravoso y que llega incluso a que en las ciudades islámicas las casas que están más cerca de la mezquita valen más que las casas similares que están más lejanas, porque claro, no es lo mismo andar 100, 200 metros para ir a la mezquita 5 veces al día que andar 500 o 600 metros 5 veces al día. En fin, un mundo interesante que conviene conocer para comprender muchos de los problemas y de los conflictos que ocurren en Oriente Próximo y en otros muchos países. Seguid conectados con Historias Amables de la Historia, que seguiremos tratando de asuntos muy interesantes.